semanas se viene hablando de las acciones de muchos religiosos, sobre todo sacerdotes, que han cometido algún tipo de abuso sexual, puede ser contra menores o contra mujeres o contra niños, contra niñas. Este tema es apasionante para unos y muy delicado para otros. Depende del lugar en que religiosamente usted se ubique. Uno de los temas de mayor conflicto de la Iglesia Católica, incluso el día de hoy el Papa ha dicho que la Iglesia tiene que poner fin a los abusos de sacerdotes o de religiosos que se han involucrado en ese tipo de acciones. Y creemos que sí, pero no compartimos la opinión de algunos sacerdotes que, defendiendo a sus compañeros de fe, a sus compañeros de religión, se olvidan de las acciones negativas que estos han cometido. Nosotros no somos censores ni somos jueces, pero cuando un sacerdote que se supone es un ejemplo no solamente de fe, sino también un ejemplo de comportamiento humano, comete acciones, por ejemplo, como de abusar contra un niño o contra una niña, es algo que avergüenza no solamente a la feligresía, sino también a su propia familia y a él mismo. Por eso, al hablar de este tema, lo hacemos convencidos de que hay mucha gente en la Iglesia Católica que hace el bien y que actúa de manera correcta. Y como decía yo en un comentario en redes sociales esta misma semana, son más los que hacen el bien que los sinvergüenzas que hacen mucho ruido. Por ello, nosotros censuramos a aquellos pedófilos, a los que han cometido violación a la integridad física, humana de sus víctimas. Nosotros nos unimos a las voces que se levantan para pedir que dentro de la Iglesia Católica se sea más firme para censurar a los que han defraudado a la feligresía y también han defraudado a los seres humanos en sentido general, porque Dios los castiga y Dios los ve y me ve, y por eso cada vez más tenemos que ser firmes contra los vagabundos y los abusadores. Este ha sido nuestro comentario de la semana. A continuación, nosotros compartimos con ustedes las informaciones más importantes de este fin de semana y veamos y echamos una mirada a nuestros vecinos los haitianos. Hablemos de la situación de Haití a propósito del temblor de tierra de este sábado que nos dejó a muchos pues todavía medio asustados por el movimiento telúrico. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, dijo hoy que están en las zonas afectadas por el sismo de 5,9 grados ocurrido la noche de este sábado y que dejó al menos 12 muertos y más de 180 heridos en Haití, especialmente en el norte de Port-de-Paix. Estoy aquí en las zonas afectadas por el terremoto para brindar asistencia a la población, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de esa nación. El primer ministro de Haití también estuvo en la escena para supervisar los equipos de rescate y coordinar sus acciones. Felicito a esta ola de solidaridad y apoyo de los ciudadanos, manifestó en su cuenta también el primer ministro de Haití en otro de los tweets con los cuales se han comunicado ellos después de personalmente ir a las zonas vulnerables para asegurar que el Estado brindará la ayuda necesaria a los afectados. Equipos médicos comenzaron a llegar a las zonas más afectadas por el terremoto que se registró ayer, sobre todo en esa zona en el norte de Port-de-Paix, en el noreste de Haití, que ha causado al menos 12 muertos y más de 100 heridos, según datos oficiales preliminares. Además, el ministro de Defensa anunció que 100 militares de las nuevas Fuerzas Armadas que han recibido formación en Ecuador se dirigen a las áreas castigadas por el sismo.
En Port-de-Paix, a 175 kilómetros de Puerto Príncipe, una de las zonas más pobres del país, hay al menos 7 personas fallecidas y más de 70 heridos, mientras que en Gros Morne, ubicado en el departamento de Artibonite, se ha informado de 3 muertos y decenas de heridos. Las cifras de muertos y de heridos son parciales por el momento, ya que se desconoce la situación de varias comunidades afectadas por la lejanía en que se encuentran y por la dificultad de comunicación. Esta noche todavía el gobierno de la República Dominicana no ha emitido una declaración oficial alrededor de su solidaridad con Haití, porque espera que el gobierno haitiano haga su parte para entonces ver, después de la evaluación de los daños, lo que ha pasado tras ese sismo que también afectó a República Dominicana, pero a nosotros lo que nos dejó fue un gran susto. En tanto, en nuestro país, unos 20 acueductos están fuera de servicio por los daños provocados por las lluvias que se registraron en República Dominicana durante estos días, afectando a 267.597 personas que consumen agua potable en varias localidades, según el boletín ofrecido este domingo por el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Los datos que suministró el COE se los dio el Instituto Nacional de Agua Potable, INAPA. De acuerdo a INAPA, 17 acueductos están afectados en su totalidad y hay 3 que están afectados de forma parcial. Mientras el COE mantiene alerta contra inundaciones para provincias que han sido afectadas, otras están en alerta verde y alerta amarilla. El general Juan Manuel Méndez del Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, ofrece más detalles sobre esta realidad. El Centro de Operaciones de Emergencia ratifica el nivel de alerta amarilla para Santiago y San Juan de la Maguana. En verde continúa Monteplata, Atomayor, Barahona, Puerto Plata, La Vega, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Dajabón, Asua y Monseñor Noel. Informa INAPA, en el reporte de situación, unos 20 acueductos se encuentran fuera del servicio. De estos, 17 están afectados totalmente y 3 parcialmente, afectando unos 267.597 usuarios del servicio. La Defensa Civil de la provincia de La Vega informa que debido a las fuertes lluvias se encuentra incomunicada La Perla con Constanza. Posteriormente, todo esto volvió a la normalidad tan pronto cesaron o disminuyeron las precipitaciones. En las acciones tomadas tenemos que el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, mantiene activado su plan relámpago en su fase 1 y se mantiene en comunicación permanente con esta dirección del Centro de Operación de Emergencia. También por instrucción del señor ministro de Defensa, el comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Estanislao Coronel Recalado, ordena movilización de la Unidad Humanitaria de Rescate, UHR, del Ejército hacia la provincia en alerta amarilla. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas estar pendientes del parte meteorológico de la UNAME, estar en contacto con este Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909. Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Ministerio de Obras Públicas, todas las instituciones que forman parte de este Centro de Operación de Emergencia, al igual que Defensa Civil, Cruz Roja, Salud, se encuentran con sus planes de contingencia activados en espera, naturalmente, de cualquier situación que se pueda presentar y proceder también a hacer evacuaciones preventivas en caso de ser necesario. Así está la cosa aquí en relación a las lluvias. En tanto, nos trasladamos ahora hasta Brasil, porque los cerca de 450.000 centros de votaciones instalados para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Brasil, las más imprevisibles de las 2 últimas décadas, abrieron a las 8 de esta mañana y funcionaron hasta las 7 de la noche, aunque en los estados del oeste van a cerrar 2 horas después. Los brasileños deciden de si en esta cita es definitiva o si realmente habrá segunda vuelta.
este es el país más poblado de América Latina y vuelve a votar para tratar de elegir un presidente de esta nación. Vamos a ver el reporte alrededor de este tema de las elecciones hoy en Brasil. Los candidatos favoritos a la presidencia de Brasil votaron el domingo. El diputado derechista Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal votó en Río de Janeiro. Encabeza las encuestas con un 40% de los votos válidos y según los analistas tiene una mínima posibilidad de ser electo en primera vuelta. Jair Bolsonaro repuntó en los sondeos tras haber sido apuñalado durante un mitin el 6 de septiembre. Poco después votó el exalcalde de Sao Paulo, el izquierdista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, que lo eligió para reemplazar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que purga una condena de más de 12 años de cárcel. Casi 148 millones de brasileños están convocados a votar en las que son consideradas las elecciones más polarizadas de la historia reciente del país. Los brasileños también elegirán a legisladores, gobernadores y a sus representantes en las asambleas de los estados. La segunda vuelta electoral está prevista para el 28 de octubre. Vamos a esperar a ver cómo le va a aquel conservador y al candidato de Luis Ignacio Lula da Silva en prisión. No pudo ser candidato a la presidencia de la República por las acusaciones y la condena que pesa contra él. Pero los brasileños deciden en su segunda vuelta. En tanto, la depresión tropical número 14 se ha transformado en la tormenta Michelle y podría convertirse en un débil huracán antes de tocar tierra en Florida a mediados de esta semana, dijo el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente boletín, en el cual indica que la tormenta está a 145 kilómetros de Cozumel, México, y a 365 kilómetros al suroeste de Punta Occidental de Cuba y se desplaza en dirección norte cerca a 9 kilómetros por hora. La entidad con sede en Miami pronostica que la depresión se moverá cerca de la punta noreste de la península de Yucatán el lunes o este lunes por la mañana y luego cruzará al este del Golfo de México desde el lunes hasta el miércoles por la mañana. Dicen que tienen vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con ráfagas más altas de la tormenta y puede fortalecerse durante los próximos días. Se espera que esta se convierta en una tormenta tropical y más tarde se pronostica que el sistema podría convertirse en huracán Michelle y el martes por la noche o el miércoles también podría estar dejando algunas situaciones que pueden dar problemas a países como Cuba, República Dominicana y otros que están en el ojo de la tormenta. Es información a la cual se le da seguimiento alrededor de esta realidad. Ahí está esa realidad de las condiciones climáticas, cómo anda el tiempo. Hay que cuidarse porque todavía ese huracán puede darnos algunas dificultades. Vamos a hablar ahora de otra realidad. Le cuento sobre el fallecimiento a los 77 años de edad de la reconocida escritora mocana Ligia Minaya Veliar, ganadora de numerosos premios de literatura a nivel nacional y reconocida como una eminente intelectual de la provincia de Espaillat. De acuerdo a familiares de la también periodista y columnista, esta murió luego de haber ingerido una sustancia tóxica para quitarse la vida por situaciones que la habían sumergido en un estado de depresión en las últimas semanas. Doña Ligia tuvo una vida muy particular, un nivel de conciencia social y conciencia humana extraordinaria, un ser humano inmarcesible, diríamos, pero a la vez con una profunda sensibilidad social y humana. Y yo entiendo que en este momento se ha producido un punto en la vida de inflexión drástico, una acción que nadie, ninguno de sus amigos la imaginábamos, pero que no la podemos juzgar. Muy lamentable el deceso de
Ligia Minaya. El comisionado dominicano de Cultura en los Estados Unidos, Carlos Sánchez, lamentó durante una nota de prensa que nos hace llegar el fallecimiento de la escritora, a quien calificó de brillante y valiente narradora. A ella nosotros la recordamos con este fragmento de una de sus declaraciones y su forma de pensar. Veamos lo que ella decía en vida. Yo escribo cartas, siempre he escrito cartas. Ahora, aunque está el email, está Facebook, están todas esas cosas modernas, pero ahí tú escribes 1 o 2, 4 o 5 palabras nada más, diciéndole a una persona, mientras que una carta es algo más extenso. Tú le escribes si se ha muerto un familiar, dándole el pésame, diciendo lo que tú sientes, si es un cumpleaños, algo que le pase, bueno que le pase a esa persona. Y yo he escrito siempre cartas porque desde mi niñez escribía cartas a mis amigos y a mis amigas, incluso todavía tengo cartas. Y eso para mí es más importante que tú escribir en el modernismo de ahora, que también lo hago, pero es muy breve. Entonces, este libro, Cartas a mi nieto, comencé a escribirle cartas cuando él nació. Le escribí la primera carta desde aquí y entonces le he escrito varias cartas y ahora le escribí más porque ya él tiene 12 años, va entrando en la adolescencia y eso me interesa mucho. Entonces le escribo cartas sobre la familia, sobre la amistad, sobre lo que es la honestidad, lo que es la responsabilidad, sobre el problema que tienen las drogas, le escribo de Dios, una serie de cosas que él pueda leer. Yo sé que ahora mismo no la va a leer porque está en una edad de 12 años, en la pubertad, pero sé que cuando esté mayor las va a leer y son una serie de consejos que yo le doy porque quiero que sea un hombre trabajador y honesto. Nosotros ahora pausamos. Cuando regresemos, le contamos más de la actualidad aquí en Informativo Universal.